Fantasma de Don Coscarelli, el carismático y misterioso hombre alto. Fantasma, 1979, dirigida por Don Coscarelli, es una película de terror de culto que combina elementos sobrenaturales, ciencia ficción y horror psicológico. La trama gira en torno a un joven llamado Mike Pearson, quien tras la muerte de sus padres comienza a sospechar que algo siniestro está sucediendo en el cementerio local. Mike descubre que el encargado del lugar, un enigmático y aterrador hombre alto, interpretado por Angus Scrimm, está robando cadáveres y transformándolos en criaturas esclavizadas para otra dimensión. Mike, junto con su hermano mayor Jody y su amigo Reggie, se embarcan en una peligrosa misión para desentrañar los misterios detrás de este hombre alto y su ejército de siervos. Durante su investigación, encuentran esferas voladoras asesinas que patrullan el mausoleo y matan a cualquiera que se cruce en su camino. A medida que la historia avanza, la película juega con la percepción de la realidad, haciendo que los personajes y el espectador cuestionen qué es real y qué no lo es. Uno de los aspectos más intrigantes de Fantasma es su capacidad para crear una atmósfera surrealista. A lo largo de la película, Coscarelli emplea técnicas visuales y narrativas que confunden al espectador, haciendo que la trama se sienta como una especie de pesadilla. Esta cualidad onírica es una de las razones por las que Fantasma ha perdurado como un clásico de culto, ya que va más allá de las típicas películas de terror slasher de la época y ofrece una experiencia única e inquietante. Curiosidades. Don Coscarelli, director y guionista de Fantasma, tenía solo 23 años cuando filmó la película. El joven director ya había trabajado en otras películas antes, pero Fantasma fue la que realmente lanzó su carrera, debido a su originalidad y enfoque innovador en el género de terror. El hombre alto, interpretado por Angus Scrimm, se convirtió en un icono del cine de terror. Scrimm, un actor hasta ese momento poco conocido, creó un personaje memorable, gracias a su imponente presencia física y su voz profunda. Curiosamente, Scrimm no era tan alto en la vida real, midiendo alrededor de 1,93 metros, pero Coscarelli lo hizo parecer aún más alto mediante el uso de planos y ángulos estratégicos. El presupuesto de la película fue extremadamente bajo, alrededor de $300.000. Esto obligó a Coscarelli y su equipo a ser muy creativos. La famosa esfera asesina fue creada con trucos sencillos, como usar un bol de acero cromado atado a una cuerda y lanzado contra los actores. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, Fantasma fue un éxito comercial, recaudando alrededor de $12 millones. La inspiración para Fantasma vino de un sueño de Don Coscarelli. El director tuvo una pesadilla en la que era perseguido por una esfera voladora a través de un pasillo largo y oscuro. Este sueño fue la semilla que dio origen a la trama de la película. El final ambiguo de la película fue un tema de discusión entre los fanáticos. Coscarelli dejó varias preguntas sin responder, lo que llevó a especulaciones sobre lo que realmente sucedió. Este enfoque contribuyó a la atmósfera surrealista y permitió que se crearan varias secuelas. Fantasma no solo se ha convertido en un clásico de culto, sino que también ha influido en generaciones de cineastas del género. La película sigue siendo una de las más discutidas y apreciadas por su capacidad para asustar y desconcertar a los espectadores a partes iguales.